Siempre es mejor jugar con amigos, por eso aquí te traigo los 20 mejores juegos cooperativos de 2024. El primero es Ravenwatch, con un sistema de combate muy similar a Hades, y en el que con hasta 3 amigos tendrás que luchar metiéndote en la piel de personajes de historias y cuentos, convertidos en héroes, como Caperucita Roja, Wukong, la Reina de las Nieves y hasta 9 personajes por el momento, cada uno con sus diferentes habilidades y equipos con los que derrotar a diferentes enemigos. Aparte de lo interesante del concepto, personalmente me encanta su estilo artístico. Lo tienes disponible para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y en Steam. Me declaro fan de este y sobre todo de su descripción en Steam. Es como jugar a DayZ o Rust, pero siendo un pato. Es el mejor resumen de Darkseid, un juego de supervivencia, shooter y construcción de bases ideal para jugar con amigos. Podrás nadar y volar y eliminar a los diferentes jugadores usando diferentes armas. Está disponible en Steam por menos de 10 euros. Es que Ritual, no había oído hablar nada de él, pero se ve muy interesante si te gustan los shooters de terror y supervivencia. En primera persona tendrás que sobrevivir a los embates de los silentes, que son las criaturas que tienes que derrotar. Se podría resumir como una mezcla de los zombies de Call of Duty y Resident Evil, con misiones por hacer, easter eggs y diferentes armas. Si quieres ver si es tu tipo de juego, tienes demo en Steam, aunque también está disponible para PlayStation y Xbox. En Core Keeper tendrás que explorar una cueva infinita, solo o con hasta 7 amigos. En esta aventura tendrás que extraer recursos, construir, fabricar, cultivar y luchar. Un juego muy entretenido que junta muchos géneros y que te mantendrá ocupado durante horas, ya que hay mucho que hacer hasta descubrir los secretos del núcleo de la cueva. Lo tienes disponible para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. The Land Dawson es un juego que mezcla The Office y Among Us. En él trabajarás en una empresa y habrá 3 roles diferentes: los trabajadores que tendrán que hacer misiones y tareas, los holgazanes que deben fingir que están trabajando para no ser descubiertos y el jefe que tendrá que descubrir quiénes son los holgazanes, con un chat de voz interno. Me parece una locura que admita hasta 21 jugadores, que pueden ser tanto amigos como gente de un servidor en cada país. Algo bueno, ya casi no habrá problemas con el idioma. Han seguido actualizando el juego con más mapas y nuevas tareas que hacer. Esperemos que lo sigan desarrollando. De momento solo está disponible para Steam. Return to Moria es un juego de supervivencia en las minas de Moria del Señor de los Anillos. En este tendrás que conseguir recursos, construir, fabricar y combatir contra las fuerzas que quieren hacerse con el control de las minas. Puedes hacerlo solo o con hasta 7 amigos. Lo que más me sorprendió son las reseñas de los jugadores, que alaban la historia. Algo raro en este tipo de juegos, que siempre se queda bastante atrás. Tiene muchas referencias a la obra de Tolkien, empezando porque te manda Gimli a esas minas. Lo tienes disponible para PlayStation 5, Xbox Series y Steam. Solmas es un juego de supervivencia puro, pero con más mecánicas de combate, en el que igual que en otros juegos de este estilo tendrás que conseguir recursos, cazar, explorar, fabricar y luchar contra diferentes enemigos. En este además se incluye el uso de las máscaras, que te otorgan diferentes habilidades y pasivas que se adapten mejor a tu estilo de juego. Por suerte me dieron clave anticipada y está muy entretenido, además de que puedes reclutar NPCs que te ayuden con el desarrollo de la aldea y a combatir. Un juego muy completo y eso que está en Early Access. Tiene críticas mayormente positivas, aunque le falta algo de optimización que seguro que lo arreglan antes de la 1.0. De momento está en Steam, aunque seguro que lo sacan en el futuro para consolas. Palia es un juego multijugador cooperativo free to play, con bastante contenido, con una mezcla de juego entre granjas y supervivencia. En este, junto a tus amigos, podrás vivir una experiencia más tranquila, en la que podrás decorar tu casa a tu gusto, cocinar, pescar y realizar diferentes tareas en un mundo muy personalizable. Además, podrás explorar su bonito mundo. Tiene críticas muy positivas en Steam, y la verdad que sorprende que sea un juego free to play. También lo tienes disponible para Nintendo Switch. The Spill Brigade es un survivor cooperativo en el que tú y hasta 3 amigos tendréis que derrotar a grupos de enemigos mejorando tus armas y pasivas, vamos, lo típico de cualquier survivor. Después de cada batalla podrás mejorar tu personaje con diferentes pasivas para la siguiente. Visualmente es muy bonito y está en Early Access, por lo que irán añadiendo más contenido. Disponible de momento en Steam. Temtem Sword es otro survivor, pero este con las criaturas del juego de crema. Si no has jugado Temtem, te lo recomiendo también. En Swarm podrás escoger entre diferentes tipos de criaturas, ir al campo de batalla, donde, usando diferentes habilidades, derrotarás enemigos solo o junto a 3 amigos. Lo que más destaco de este juego es que puedes evolucionarlas, capturar nuevas para usarlas en futuros enfrentamientos. De momento no ha salido, aunque hubo una beta cerrada, y a los jugadores les encantó. Con fecha para finales de este año en Steam. Quizás en un futuro lo saquen para consolas.
Si te gustan los simuladores, mejor jugarlo con amigos. Supermarket Together es como Supermarket Simulator. Juntos tendréis que atender a los clientes, reponer los diferentes tipos de alimentos y mejorar, ampliar y ganar más dinero. Para mi gusto, esto deberían hacerlo todos los simuladores. Añadir la función online que lo hacen más entretenido. Disponible en Steam. Pico Park 2 es el juego cooperativo por excelencia. En esta segunda parte tendrás que coordinarte con tus amigos para pasar diferentes niveles cada vez más complicado. Seguro que has visto a algún streamer o youtuber jugarlo, ya que es un juego muy divertido, en el que siempre hay situaciones de satisfacción y frustración a partes iguales, con muchos niveles. De momento estará disponible para Switch, Xbox y PC. Aunque muchos jugadores lo juegan en solitario, Satisfactory es mejor con amigos. No solo porque construir y conseguir materiales es mucho más sencillo, sino también por la exploración. Puedes hacer carreras con los diferentes vehículos, incluso alguna trampa. Este juego de gestión de recursos ha sido uno de los más vendidos, siendo un juego de nicho, con su versión 1.0 llena de contenido. De momento está disponible para PC, pero están trabajando en su versión de consolas. En Galaxy Burger tienes un restaurante de comida rápida en el que tienes que alimentar a gatos espaciales montados en robots. La premisa es tan extraña como entretenida. Tendrás que preparar diferentes platos de comida, añadiendo los ingredientes que te piden, además de preparar bebidas, patatas fritas, etc. Lo mejor de este juego es que puedes jugarlo con amigos, en el que cada uno puede hacer una función o ayudaros entre vosotros para que los gatos no pasen hambre. Muy sencillo y entretenido, y lo tienes disponible en Steam. What Simulator 3. Este loco juego ha salido este año, con una mejora gráfica notable, pero lo mejor es que ahora puedes jugarlo con amigos. Usando diferentes vehículos o equipo causarás el caos en la ciudad, con muchos easter eggs y muchas referencias, además de destrucción. Me estaba volviendo loco buscando la segunda parte, porque no había oído hablar de ella, y es que los desarrolladores se les saltaron, porque hubo tantas mejoras en este que decidieron llamarlo así. Lo tienes disponible para Switch, Xbox Series, PlayStation 5 y PC. En el momento que hago este vídeo, estos todavía no han salido, pero la espera no será muy larga, empezando por Dark Hours. Sé que muchos les gustan los juegos de terror y que mejor jugarlo con amigos. Aquí estabas haciendo un atraco a un museo, que salió bastante mal, y has quedado encerrado con un monstruo. Tienes que cooperar y esconderte para huir con vida en un juego que recuerda a Lethal Company, con gráficos más actuales, trampas y mucha tensión. Quizás cuando estés viendo este vídeo ya ha salido, porque tiene fecha para octubre en Early Access en Steam. Street Rogue 2 es la segunda parte de este sandbox con muchísimo contenido y muy divertido. En cooperativo podrás desatar el caos en la ciudad, además de poder construir, hackear, espiar, cultivar y todo lo necesario para derrocar a un presidente corrupto. Un juego perfecto si tu país tiene frontera con Colombia y Brasil. Nada más que añadir a lo que ves en el vídeo, salvo que sale el 22 de octubre para Xbox, Nintendo Switch, Steam y PlayStation. De la acción a la relajación en este juego cozy. Luma Island es un juego tranquilo, aunque también tiene combate y exploración de mazmorras, donde tendrás que resolver puzzles y conseguir tesoros. Además de todo esto, podrás hacer tu granja a tu gusto y dominar hasta 7 profesiones, solo o con hasta 3 amigos. El juego saldrá para PC el 20 de noviembre. Super Mining Mechs ha sido un golpe de nostalgia para mí porque había un juego muy similar en la web de minijuegos, al que estaba muy viciado. Tienes que conseguir minerales para mejorar tu tuneladora, además de poder viajar a otros planetas para conseguir recursos de allí, personalizar tu mecha y jugar con hasta 7 amigos, que lo tienes disponible en Steam.